Lucas capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 26 hasta el versículo 33. Y hoy vamos a comenzar un ciclo de 4 mensajes y vamos a hablar de la llegada del Mesías. Veremos 4 temas. El primero, el anuncio del Mesías. El segundo, el nacimiento del Mesías. El tercero, la confirmación del Mesías. Y el cuarto, el ministerio del Mesías. Hoy haremos entonces esa primera parte, el anuncio del Mesías, del Cristo, del Salvador. En el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas, dice la Escritura: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. A la luz de las Escrituras, la Navidad es el espacio o el acto en donde se honra a una persona divina y se recuerda un acontecimiento divino. Es la obra gloriosa que Dios el Padre hizo a través de su Hijo y que hoy está haciendo a través de la obra del Espíritu Santo. Y cuando Lucas escribe su evangelio, que se lo está enviando a un hombre llamado Teófilo, váyase allá al capítulo 1, inicia diciendo de la siguiente manera, verso 1 del capítulo 1 de Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Este es un relato cierto. O sea, esto no es una invención humana, ni es mitología. No, esto es una historia que dice Lucas, historia ciertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Es decir, hay testigos oculares de este acto glorioso. Verso 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, con un propósito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido ¿qué? Instruido. Es decir, Lucas está escribiendo a Teófilo para darle consecutivamente lo que pasó respecto a la obra salvífica, para que él tenga muy claro en qué es que ha creído. Y creo que debe ser también lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros creemos en Cristo, creemos en su obra, nosotros tenemos que tener muy claro, como le dice Lucas a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido ¿qué? Instruido. Nosotros debemos conocer con detalle en qué consistió esa obra salvífica. Entonces vamos a mirar aquí, hermanos, en primera instancia, a partir del verso 26 y 27, que este fue un mensaje divino, no humano. Fue un mensaje, un anuncio divino entregado por ángeles con un alcance global, con un alcance mundial. La obra de Cristo, la obra salvífica, la encarnación, el nacimiento virginal, que la Biblia narra con lujo de detalles, es un acto divino que Dios utilizó ángeles para enviar ese anuncio a la tierra con un alcance de salvación hasta lo último de la tierra. Y vemos en el versículo 26, dice que el 6º día el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Allí hay un anuncio que ha de ser entregado por boca de un ángel. Es decir, en ese ministerio de Jesús intervienen ángeles y tiene como origen a Dios mismo, quien desde el principio, desde la eternidad, planeó un propósito. A lo largo de todos los tiempos, Dios fue dando adelantos acerca de esa obra. Lo vemos repetidamente en las Escrituras. Desde el primer momento en que el hombre peca, Génesis 3:15, Dios promete un Salvador. O sea, este anuncio que el ángel le va a dar a María ya venía desde tiempo atrás, dándose adelantos a ese hecho maravilloso. En Génesis capítulo 3, el versículo 15, se promete, se anuncia la llegada de ese Mesías. Y se habla de una simiente, la simiente de la mujer. Vemos la gracia de Dios desde el principio, que está anunciando la venida de ese Mesías. Posteriormente, en Génesis 49:10, se anuncia que vendrá un legislador y que ese legislador estará entre ellos y que a él se congregarán todas las naciones. Note usted que desde el tiempo de Jacob, Dios está anunciando la venida de ese Mesías. Moisés también tuvo en su mente la venida del Mesías, cuando le dijo al pueblo que Dios levantaría de en medio de ellos un profeta entre sus hermanos como él, y ese profeta mostraría a Dios. Se está haciendo un anuncio, una antesala. Y el salmista David también escribió en el Salmo capítulo 2, cuando el salmista profetiza acerca del Mesías, dice: pero yo he puesto sobre Sión mi rey, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A lo largo de toda la historia bíblica del Antiguo Testamento, entonces Dios está dando avances de lo que va a venir. Isaías ya nos deja ver un poco más la imagen de ese niño que nacería. En Isaías capítulo 9, el verso 6. Entonces Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, ahora dice: porque un niño nos es nacido. Note usted que ya cada vez la revelación es más clara, es más completa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y lo muestra como un rey. El versículo 7 dice de Isaías 9, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia. Finalmente, el profeta Daniel incluso llega a dar hasta el tiempo en que va a nacer ese Salvador, ese legislador, ese rey descendiente de David, que se sentará en el trono para siempre. Y Dios muestra en Daniel capítulo 9, el verso 25, el tiempo preciso en que nacerá. Quiero aclarar aquí, hermanos, que la primera venida de Cristo fue anunciada y se dijo cuándo sería, cuándo sucedería, qué habría alrededor de él, en qué ciudad nacería, cuáles serían sus padres, cuál sería su familia, de qué descendencia vendría. Y a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento se muestra claramente esa imagen. En realidad es un anuncio que vino haciéndose y vino haciendo eco a lo largo de toda la historia de la humanidad. Allí en Daniel 9:25 dice la Escritura que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y luego volverá a edificarse la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En esa profecía de las 70 semanas de Daniel, que está allí en Daniel capítulo 9, se muestra el tiempo preciso en que nacería el Mesías. 69 semanas de años y nacería. Cuando Herodes le pregunta a los sabios que dónde había de nacer el Mesías, ellos fueron a las Escrituras y dijeron: en Belén, porque así dijo el profeta. Entonces, ¿qué podemos pensar hoy, hermanos? Que la primera venida de Cristo fue anunciada y cada detalle se cumplió objetivamente, cada detalle se cumplió a cabalidad, cada profecía,
cada visión que fue mostrada se cumplió. Dios cumplió. ¿Qué mensaje nos da eso a nosotros? Que el Señor dijo que volvería también. Y si vemos los relatos históricos del Antiguo Testamento, cómo Dios cumplió su palabra, y en el tiempo que era, y en el lugar en que era, y de la forma que era, vino y nació el Mesías, entonces podemos estar totalmente seguros que el que dijo que vendría, vendrá y no tardará. Si usted lee en Gálatas capítulo 4, le invito para que mire este texto, Gálatas capítulo 4, entonces el apóstol Pablo muestra ya objetivamente el cumplimiento. Porque hoy muchas personas están dudando, incluso creyentes, ¿será que el Señor sí viene? Pero es que hace mucho tiempo han dicho que viene y viene, y desde que yo soy niño me dicen que el Señor viene. Yo quiero decirle algo, el Señor viene. Y así como dijo que vendría la primera vez y vino, esta vez va a hacerlo de igual manera. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué dice el versículo? Pero llegado el cumplimiento de ¿qué? Del tiempo, Dios envió a su Hijo. En ese instante, en ese mismo momento, nació, porque era el plan de Dios. Él prometió volver. ¿Cuándo? En esta ocasión ya no nos dijo cuándo. Nadie sabe su venida, aunque hay algunos farsantes que andan diciendo que es en este mes, que es en el otro mes, que es en el otro año. Y todos simplemente son ¿qué? Falsos profetas, falsos anunciadores, que lo único que hacen es sembrar expectativa, pero el Señor dijo que ni los ángeles saben el momento. Pero de algo sí debemos estar seguros: Él viene y va a venir en el momento en que tiene que venir y no tardará. Todo lo que se dijo acerca del Mesías se cumplió de forma precisa. De la misma manera, para la segunda venida de Él, esa promesa debe cumplirse también de forma precisa. Si usted ha dudado que el Señor viene, le invito para que revise las profecías del Antiguo Testamento y se dé cuenta que Él cumplió su palabra y Él seguirá cumpliendo su palabra. Jesucristo viene. Él es fiel y verdadero. La noticia de ese milagro, de ese nacimiento, llegó a través de un ángel. Vuelva allí a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, el versículo 26, dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea y llega a la casa de una joven llamada María. Se cree por historia que tenía aproximadamente entre 13 y 14 años. Estaba desposada con un sencillo carpintero, pero que tenía una particularidad: hacía parte de la descendencia de David, porque ese niño debía hacer parte de la descendencia de David, pues Dios había prometido que él se sentaría en el trono de David como rey para siempre. Y hay una particularidad: llega a una ciudad llamada Nazaret de Galilea, una ciudad poco conocida, poco relevante, una ciudad que muchos incluso hablaron de forma despectiva de esa ciudad, como que de ese pueblito tan escondido, tan poco relevante, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Fue la pregunta que Natanael le hace a Felipe en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 46. Como que ese pueblo no lo conoce nadie, porque lo lógico era de que el ángel hubiera llegado a Jerusalén, hubiera llegado a la estirpe rabínica, de pronto llegar al lugar donde estaban los sacerdotes o el sumo sacerdote, o hubiera llegado al lugar donde estaban los gobernantes, Herodes, pero no llegó allá. Llegó a una ciudad sencilla, poco conocida. Es más, esa ciudad de Nazaret pertenecía a Galilea, y Galilea era denominada la ciudad de los gentiles, y por cultura había un conflicto entre judíos y gentiles. Los gentiles eran tenidos en poco, y el Señor, en su soberanía y en su misericordia, manda al ángel a una ciudad llamada Nazaret de Galilea, a una ciudad donde pululan los gentiles que no conocían a Dios, pero hasta allá llega
el mensaje de ese ángel que va a traer buenas noticias. ¿Por qué Galilea? ¿Por qué Galilea? Váyase allí a Mateo capítulo 4, el versículo 15, y es que Dios tiene un propósito de salvación universal, global, de todas las naciones. Dios había comenzado un plan con Israel, pero en sí el plan que Dios y la promesa que Dios le dio a Abraham era salvar al mundo, a todas las familias de la tierra. Por eso llega ese ángel allí a Galilea, capítulo 4, el versículo 15 de Mateo. Dice la escritura: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Llegó la luz del evangelio, llegó la luz de salvación a esa ciudad lejana. Llega a una casa de una mujer sencilla, una campesina, pero allá llega el mensaje de salvación. Todo ese preámbulo profético finalmente termina en la casa de una joven sencilla. Esto mostrando, hermanos, que Dios tiene un plan de salvar, así sea al más humilde, al más sencillo. El evangelio tendrá que llegar a los lugares más recónditos y más separados. Que Dios echa por el suelo toda barrera cultural, echa toda barrera étnica, racial, estratos sociales, y todo cae porque el mensaje debe llegar hasta lo más recóndito de los pueblos y de las personas. El ángel va a mostrar la revelación a María y va a resumir el ministerio del Señor Jesucristo en pocas palabras. Él va a mostrar su obra salvadora, va a mostrar la vida justa que va a vivir ese niño, va a mostrar su deidad, que es Dios encarnado, va a mostrar que futuramente va a morir y a resucitar, va a mostrar su ascensión, va a mostrar su regreso glorioso y su gobierno de reino. Es el mensaje condensado en una buena noticia, en un anuncio a esa joven mujer. Ubíquese allí, por favor, en el verso 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo primero que muestra este mensaje, este anuncio que el ángel le hace en esta noticia, es que el que va a nacer allí es el Salvador del mundo. ¿Y por qué lo dice? Porque cuando revela su nombre, el ángel le dice a ella: llamará su nombre Jesús. Ese nombre en la traducción griega, de la traducción griega a la traducción hebrea, significa Yeshua, que significa Jehová salva. Y está presentando allí una realidad gloriosa, la realidad de la obra redentora, la obra salvadora de ese que nacería allí. Va a nacer un Salvador que va a redimir al pueblo, que va a redimir de los pecados. Y lo vemos a través de toda la historia, Cristo con un propósito. En Lucas capítulo 19, el verso 10, Él declaró: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo lo entendió muy bien. Váyase allí a Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no por algunos, por todos. ¿Y cuál es el anuncio? Esa palabra fiel y digna: que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. ¿Qué se necesita para que
ese Salvador pueda obrar en la vida de una persona. ¿A quiénes vino ese Salvador? Preguntémonos hoy. Note usted que la presencia de ese Salvador tiene un requisito. Vuelva allí al versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. ¿Cuál es el requisito entonces para que una persona reciba el beneficio de salvación? Tiene que reconocerse pecador. Y eso es lo que el hombre no quiere hacer en su condición de pecado. Quiere justificarse, quiere decir yo no necesito un Salvador. Pero si alguien necesita un Salvador, debe reconocer primero, como hizo Pablo, es un pecador. Y Pablo no dijo que era un pecador más, él dijo, de los cuales yo soy el primero. Por eso en esta mañana podemos preguntarnos, con base en este anuncio, ¿se ha reconocido usted como pecador? ¿Ha reconocido usted en su vida su incapacidad para salvarse a sí mismo? ¿Cree usted que necesita un Salvador suficiente que pueda librarlo de la ira de Dios, del castigo eterno y de la condenación? Si usted reconoce eso hoy, usted puede ser salvo por la obra de ese Salvador. Y nosotros hoy, como creyentes, damos gracias a Dios y estamos seguros de esa salvación basada única y exclusivamente en los méritos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primero habrá que reconocerlo como Señor y luego como Salvador de nuestros pecados. Vuelva allí a Lucas capítulo 1. Porque luego de haberle anunciado que ese que nacería es un Salvador, el Salvador que hoy tenemos nosotros, luego le dice en el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué está diciendo allí el ángel? Que la grandeza de ese que nacería no dependía de los hombres, sino que la grandeza de ese que nacería dependía de él mismo. Él es grande en sí mismo. Su grandeza era intrínseca en él mismo. Jesucristo, desde su comienzo hasta su final, fue grande, y cuando él muere y resucita, la Biblia muestra claramente que él recibió un lugar de honor. Su humillación lo llevó a las partes más humillantes de la tierra. La Biblia dice que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Pero después de que se humilló hasta lo sumo y participó de muerte y muerte de cruz, una muerte vil, Pablo dice en Filipenses 2 que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese que nacería sería grande y estaría sobre todas las cosas, y hoy por la fe y por lo que dice su palabra podemos confiar que Él está sobre todo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, el versículo 21. La Escritura nos muestra la posición que hoy tiene Cristo por haber llevado a cabo la obra salvadora. Efesios capítulo 1, el verso 21. ¿Cuál es la posición que tiene Cristo hoy, después de haber resucitado? Verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es la posición de Cristo hoy? Está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente hoy, sino en los nombres que vendrán a futuro. Él está por encima de todo. Y yo creo que nosotros hoy, hermanos, podemos entender ese concepto teológico. Y podemos intelectualmente saber que Cristo está por encima de todo y que Él es grande. Yo creo que usted lo cree en su corazón.
y que Él tiene toda autoridad. Y podemos decirlo con seguridad a otras personas, decirle, vea, Cristo está hoy por encima de todo y Cristo es grande. Pero yo vengo reflexionando en este tiempo, y cuando yo miro este texto, pensando en la grandeza de Cristo, que cualquiera de nosotros hoy, si lleva un tiempo prudente en el Evangelio, podría explicar hoy que Cristo está por encima de todo, que Cristo tiene todo el señorío, que el nombre de Cristo está por encima de todo. Pero la pregunta que yo me hago en esta mañana es si usted y yo podemos reconocer hoy que Cristo Jesús está por encima de todas mis prioridades, está por encima de todas mis ideas, está por encima de todos mis pensamientos, está por encima de todas mis decisiones, está absolutamente por encima de toda mi vida. Porque mostramos a Cristo en su grandeza hacia afuera, pero la pregunta es hoy, ¿gobierna Cristo tu vida? Ese Cristo que tú muestras como grande, sentado en un trono sobre todo, ¿es el Señor hoy de tu vida? Tus prioridades personales, laborales, familiares, tus decisiones, tus pensamientos están gobernados bajo el señorío de ese Cristo que hoy se está sentado en el trono. Tus decisiones están sometidas a la soberanía de Dios. ¿Estás absolutamente sometido a esa soberanía? ¿Tú qué dices? Que Él es grande y está sobre todo. Porque lo tercero que muestra el ángel a María, vuelva allí a Lucas capítulo 1, es que ese ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Altísimo, identificando a Jesús como soberano, pero también teniendo la misma esencia y naturaleza de Dios. Es Hijo del Altísimo. A los judíos les incomodaba eso. Cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios, les incomodaba. Y en cierta oportunidad quisieron matarlo. Eso era lo que los atormentaba a ellos. En una ocasión quisieron apedrearlo y Jesús les preguntó, ¿por qué causa me van a apedrear? Y ellos le respondieron, por ninguna buena obra te apedreamos, solamente que tú, siendo hombre, te haces Dios. Siendo hombre te haces Dios. Jesús, cuando muestra que es Hijo del Altísimo, está diciendo, Él es el que gobierna, Él es el soberano, Él es el supremo, Él es el dueño de todo. Él es el Elión que encontramos en el Antiguo Testamento, en Génesis 14, 18, en Daniel 4, 17 y en Daniel 5, 18. Es el que está por encima de todo, es el que pone reyes y quita reyes. Es el soberano que es capaz de bajar al más alto dignatario y a ponerlo a comer hierba y a que la lluvia caiga sobre él, como lo hizo con Nabucodonosor. Es el que tiene el dominio, es el que tiene el corazón de los hombres en la mano y él dispone la historia para que se cumplan sus propósitos. Ese era el que iban a hacer allí, el Hijo del Altísimo. A Nabucodonosor le dijo al Dios Altísimo, quien tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él quiere. Ese es Cristo, el que tiene el dominio completo. Y hoy nosotros, hermanos, podemos descansar en la soberanía de Dios. Estamos viendo que el orden mundial cada vez se vuelve más convulsionado. Vemos el cataclismo social, vemos que hay guerras y rumores de guerras y nosotros decimos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pero saber que Él es el Altísimo y que por encima de Él no hay nadie y que Él sigue en el trono y que Él es el que pone a los hombres y los quita y que Él es el que gobierna la historia para que sus propósitos se cumplan. ¿Será que hoy podemos descansar en la soberanía de Dios a pesar de ver el desastre y el caos del liderazgo que hoy impera sobre el mundo, no solo en nuestro país, sino también en el mundo? Porque al mirar las noticias uno dice, bueno, ya lanzaron el misil hipersónico, ¿ahora qué sigue? Ahora hay amenazas de
Gran Bretaña y Francia y hay un caos. Ahora se subió y ¿qué va a pasar? El Altísimo sigue en el trono. El Altísimo sigue gobernando. El corazón de los hombres sigue en la mano del Señor. Y podemos estar confiados en que Dios sigue sentado en su trono y que el corazón de los reyes está en su mano y que Él los dirigirá para llevar a cabo sus propósitos que ya están trazados desde la eternidad. Él va a ser el propósito que se cumplirá. Así de que ese niño es Salvador, es grande y es el Altísimo. Y Él es el que gobierna sobre todo. Y finalmente, vuelva allí a Lucas, capítulo 1, entonces nos muestra el futuro de lo que viene con ese niño. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Los gobernantes de la tierra, por longevos que sean, por saludables que sean, finalmente tienen que quitarse de ahí y cederle el puesto a otro por su incapacidad humana, por sus limitaciones físicas. No pueden seguir gobernando. Pero aquí aparece un gobernante que dice la Biblia que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Será un reino eterno. Fue la promesa que Dios le hizo a David. Váyase al Salmo 89. Dios le prometió a David que su reino sería para siempre. En el Salmo capítulo 89, el versículo 34, Dios le hace una promesa a David. Y el anuncio que Gabriel trae a María es el cumplimiento exacto de esa promesa. Lea el versículo 34. Mire cómo habla Dios aquí. Lea del verso 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Ahí está hablando Dios. Verso 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Escuche, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Note esas expresiones. Dios está hablando aquí. Y Dios está diciendo, no olvidaré mi pacto que hice con David. Y lo cumplió. Cuando el Mesías vino el hijo de David a sentarse en el trono. Pero quiero que usted subraye esas palabras. No me olvidaré de su pacto. Yo pregunto, ¿Dios ha hecho pacto con nosotros? ¿Hizo usted un pacto con Dios a través del reconocimiento de la obra de Cristo? Ahora usted y yo estamos bajo un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Dios nos hizo un pacto con nosotros en Cristo. ¿Y sabe qué dice la Escritura? No me olvidaré de mi pacto. Y agrega, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, lo que yo te dije lo voy a cumplir. Y agrega, y no mentiré a David. Hermanos, nosotros vemos esas promesas por allá lejanas, pero yo creo que hoy nosotros podemos anclarnos en esas promesas, podemos estar tan firmes y seguros en el pacto y en las promesas que se hicieron hoy respecto a nosotros, sabiendo de antemano, número uno, que Dios no se puede olvidar del pacto que ha hecho con nosotros. Lo que hicimos hace unos minutos a través de la cena del Señor fue ratificar el pacto, el nuevo pacto a través de los elementos de la cena. Y Dios nos dice en esta mañana, no me olvidaré de mi pacto. Y agrega, no mudará lo que ha salido de mis labios. Si Dios nos ha dado promesas en esta bendita palabra, Dios las va a cumplir. Y si Él prometió volver, Él volverá. Y si Él promete guardarnos sin caída, Él lo hará. Y si Él ha prometido perdonar sus pecados, lo hará. Y si Él ha prometido darnos de su Espíritu Santo, lo hará. Y si Él ha prometido finalmente justificarnos, lo hará. Y si Él ha prometido glorificarnos, lo hará. Porque dice la Escritura, Él no mudará lo que ha salido de sus labios.
y Él no mentirá respecto a todo lo dicho acerca de nosotros. Pregunto, ¿puede descansar usted en esas promesas? ¿Puede usted descansar hoy, así como Dios le cumplió a David, creer que hoy Dios nos cumple a nosotros lo que ha dicho? Que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y que Él no muda su palabra, Él no miente porque no es hijo de hombre, y todo lo que ha dicho respecto a nosotros se cumplirá como Él lo ha dicho. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde pasará de lo que yo les he dicho. Y ese es el sostén, esa es el ancla que hoy nosotros tenemos como iglesia. Finalmente dice que Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En Apocalipsis capítulo 11, el verso 15, se muestra el reinado de nuestro Señor, del Mesías. En una visión apocalíptica, Juan contempla el dominio sempiterno que ha sido dado al Mesías, el Cristo. Yo no sé si usted puede vivir a la luz de eso, porque uno dice, bueno, necesitamos ahora otro gobernante, necesitamos, sí, pero hermanos, los hombres serán temporales y de pronto traerán algunas soluciones por la gracia y la misericordia de Dios, y oramos para que así sea, pero tenemos una esperanza. Viene uno que va a gobernar para siempre y su reino no tendrá fin. Vaya allí el verso 15 de Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué esperanza tenemos hoy nosotros? ¿Qué esperanza produce en nosotros el saber que finalmente nuestro Dios va a reinar para siempre, y que hoy tiene el dominio, y que va a venir un momento en que finalmente Él va a tener el gobierno eterno? Y que no solamente eso, sino que reinaremos con Él. Pregunto, ¿cómo cambia hoy la manera en que nosotros afrontamos los problemas y las adversidades? El solo hecho de saber que todo será sometido bajo la soberanía de Dios para siempre, y que nosotros estaremos reinando con Él. ¿Cómo cambia eso hoy mi realidad humana, mi forma de vivir? ¿Cómo veo yo la vida al saber que Dios tiene el control, tiene la soberanía, y que su reino será para siempre y que estaremos para siempre con Él? El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: aliéntense con esas palabras, infúndanse en aliento. Ese fue el mensaje que el ángel le da a María, y le dice: nacerá en ti un Salvador que será grande, Hijo del Altísimo, y Él gobernará para siempre. Ese es el anuncio, esa es la buena noticia para nosotros, y nosotros debemos convertirnos en propagadores de ese mensaje. Hermanos, Cristo reina hoy en nuestros corazones, pero reinará para siempre sobre todos los reinos de este mundo. Esté en pie, por favor, tenga la bondad. Vamos a orar. Pero quiero preguntarle a usted, amigo, que ha venido en esta mañana: ¿quién reina hoy en su vida? ¿Quién gobierna hoy en su corazón? ¿Quién es hoy el Altísimo, el que está por encima de todas sus decisiones y de todos sus propósitos e ideas? ¿Para quién vive usted hoy? Quienes tenemos esa realidad de Cristo en nuestras vidas, lo hemos reconocido como Señor y soberano, y nos hemos sometido a Él en obediencia, para que Él sea el que determine nuestro futuro, nuestro presente y nuestro destino. Si usted hoy no ha aceptado a Cristo como Señor, yo quiero decirle algo: hágalo hoy, reconózcalo, porque va a venir un día en que la Biblia dice que toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy hay un mensaje de amor, hoy hay un mensaje de reconciliación a través de Cristo, pero mañana tendrá que hacerlo sí o sí.
pero ya no bajo un mensaje de amor, sino bajo un mensaje de juicio. Y nosotros hoy dar gracias a Dios por haber conocido a ese bendito Salvador llamado Jesucristo. Oremos en esta preciosa mañana. Padre, gracias te damos en esta hora por Jesucristo, el Salvador, el Altísimo, el soberano de los reyes de la tierra. Damos gracias, Señor, por toda esa obra que se llevó a cabo a través de Él. Y sabemos que hoy Él reina en cada uno de nuestros corazones, que su reino domina sobre nosotros, pero que a futuro su reino dominará sobre todos los reinos de este mundo. No habrá nombre, no habrá presidente, rey, no habrá legislador, no habrá absolutamente nadie que esté en pie frente a Él, sino que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, ¿es ese el Dios de esta iglesia? Gracias por esa obra gloriosa. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.